Listo, vamos grabando. Bueno, chicos, como les decía, bueno, primeramente buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. El objetivo de la sesión sincrónica del día de hoy precisamente es que revisemos la práctica de cinética enzimática, que de hecho ya ustedes realizaron la semana pasada. Entonces, la idea de esta sesión es que vamos a revisar, por supuesto, el procedimiento de laboratorio, pero la idea es que vayamos más rápido en esa parte, ¿verdad? Sí, y que nos enfoquemos un poquito en hacer una breve discusión de los resultados, de manera que ustedes puedan revisar, entender e interpretar adecuadamente los resultados experimentales que tuvieron la semana pasada. Evidentemente, ¿verdad? Si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza, consultan, pueden escribir por el chat, pueden activar el micrófono y hacerme la pregunta. Yo prefiero esto último, ¿verdad? Porque a veces cuando estoy compartiendo pantalla con ustedes, como que se me van los mensajes del chat. Entonces, para que eso no pase. Y el objetivo, ¿verdad?, de esta sesión virtual es que, bueno, ustedes evacúen sus dudas y, por supuesto, pongan atención a la parte de interpretación de resultados porque ustedes tienen que completar su libreta haciendo una interpretación de los resultados de laboratorio. Al final de esta sesión vamos a tener una actividad evaluada, la cual pues vamos a conversar al final, ¿verdad?, después de la parte de discusión de resultados. Muy bien. Entonces, chicos, a partir de lo que ustedes ya revisaron de cinética enzimática, de su protocolo de la semana pasada, ¿quién me puede decir qué es una enzima y por qué son tan importantes desde el punto de vista de la homeostasis interna? ¿No saben qué es una enzima? ¿Sí saben qué es una enzima? Profe, yo diría que las enzimas son principalmente proteínas que son catalizadores de reacciones biológicas. Muy bien, muy bien. ¿Y algún otro compañero que me diga qué significa que es un catalizador biológico? Como que aceleran las reacciones que por sí mismas ya iban a ocurrir. Exactamente, chicos, esa es la definición y por eso es que las enzimas son tan importantes. Como dijeron los compañeros, las enzimas son en su mayoría proteínas globulares, ¿verdad? No todas las enzimas son proteínas, existen ribosimas, ¿verdad? Que son moléculas autocatalíticas de ARN que están dentro de las células y que tienen que ver con la maduración del ARN, pero en su gran mayoría las enzimas son proteínas y son fundamentales, como ya ustedes revisaron también, para el mantenimiento de la vida de los organismos, porque conforme lo vemos en la figura, ¿verdad?, logran acelerar muchas veces velocidades de reacción de reacciones bioquímicas, de manera que hacen que estas velocidades ocurran o que estas reacciones ocurran a velocidades que son compatibles con la vida, ¿verdad? Por eso son fundamentales, son macromoléculas fundamentales para la homeostasia, ¿verdad? Para el mantenimiento de la vida, para el metabolismo bioquímico y para la fisiología en general. Ustedes probablemente en su curso de bioquímica teoría ya han revisado, ¿verdad?, la cinética o, mejor dicho, toda esta parte de la catálisis de las enzimas. En el laboratorio, ¿verdad?, nosotros nos vamos a centrar precisamente en ver la medición de la actividad enzimática de una enzima en específico. Entonces, precisamente la forma de estudiar a las enzimas es midiendo, ¿verdad?, la velocidad de reacción de la actividad enzimática en reacciones específicas en donde participan estas enzimas. Y desde hace muchos años, ¿verdad?, se cuenta con una unidad de medida estandarizada a nivel mundial de la actividad enzimática, que son las unidades internacionales. ¿Alguno me puede decir cuál es la definición de unidades internacionales de actividad enzimática? ¿Recuerdan ustedes qué es una unidad internacional? ¿Cómo se definía? Es la conversión de sustrato, bueno, en algo de moles de sustrato por minuto, algo así, profe. Sí, es la transformación, es el consumo de sustrato que pasa a producto. En el caso de unidades internacionales es específicamente micromoles, ¿verdad? Micromoles de sustrato que pasan a producto, en este caso por minuto. Esas son las unidades internacionales. En condiciones estandarizadas de temperatura, pH y concentración de sustrato. Y de hecho, esa es la definición más utilizada y la definición que ustedes van a utilizar o utilizaron
la semana pasada en este laboratorio. Sin embargo, chicos, también es importante que ustedes sepan que además de las unidades internacionales, existe otra medida de la actividad enzimática que son los catales. Los catales se definen como molde sustrato que se transforma a producto en un segundo, en condiciones estandarizadas de temperatura, pH y concentración de sustrato. Los catales existen porque en apego con el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de cantidad de sustancia es el mol, no el micromol. Y la unidad de tiempo es el segundo y no el minuto. Entonces, por eso, ¿verdad? También desde hace mucho tiempo existen los catales precisamente para que la actividad enzimática, por decirlo así, esté en el marco del Sistema Internacional de Unidades, que como ustedes saben, pues también aplica para nuestro país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los catales tienen, digamos que una pequeñita desventaja frente a las unidades internacionales. Y como ustedes pueden ver aquí, es que los catales son unidades muy grandes, ¿verdad? Un catal equivale a 60 millones de unidades internacionales, siendo, ¿verdad?, que la actividad de la gran mayoría de las enzimas, y yo diría que prácticamente de todas las enzimas que se conocen, siempre están por debajo de 100 o al menos por debajo de 1000, ¿verdad? Entonces, un catal realmente es una medida muy amplia. Entonces, generalmente se utilizan los microcatales, que equivalen a 60 unidades internacionales. Acá, chicos, les pongo el ejemplo del rango de valores normales de una enzima que se utiliza muchísimo para ver la funcionalidad hepática, que es la alanina transaminasa, ¿verdad? Que es una enzima muy importante en el metabolismo de las proteínas y que, como ustedes pueden ver, los rangos normales en las personas van de 7 a 41, ¿verdad? El equivalente en microcatales es de 0.12 a 0.7, en equinos de 3 a 23, en bovinos de 11 a 40. Entonces, lo usual siempre va a ser que a nosotros nos reporten los valores de enzimas o de actividad enzimática, mejor dicho, en unidades internacionales. Lo que hacen la gran mayoría de los laboratorios es que en apego, ¿verdad?, al uso del sistema internacional, a la par de las unidades internacionales, pues ponen el equivalente en microcatales, usualmente. Y, ¿verdad?, pues simplemente que recordemos nuevamente que este laboratorio se va a centrar en la definición de unidades internacionales, ¿verdad?, para la medición de la actividad enzimática. Ahora, el objetivo del laboratorio es, o fue, ¿verdad?, porque ya ustedes lo elaboraron la semana pasada, lo realizaron la semana pasada, es ver cómo se afecta la actividad enzimática de la enzima ureasa, ¿verdad?, extraída del frijol de soya, es decir, medir la velocidad de reacción en unidades internacionales por mililitro, que es igual a decir micromol de sustrato hidrolizado entre volumen por minuto, y ver cómo esta actividad enzimática se afecta por 5 parámetros en específico, que son temperatura, pH, tiempo de reacción, cantidad de enzima y concentración de sustrato. Muy brevemente, chicos, hablemos un poquitito de la enzima que ustedes trabajaron la semana pasada, que es la ureasa del frijol de soya. La ureasa es una hidrolasa, ¿verdad? ¿Qué significa que sea una hidrolasa? Chicos, ¿qué hacen las hidrolasas? ¿Vieron algo de eso en teoría? No. Lo que hacen es, bueno, yo diría que hidrolizar, entonces lo que hacen es de que, bueno, pues pucha, si son Hidrolizan, sí. No, muy bien, Pablo, hidrolizan. hidrolizar. ¿Qué significa que una enzima hidrolice? En este caso. Profe, ¿no será que hacen enlaces con OH, profe? Con el agua. No rompen enlaces en presencia de moléculas de agua, ¿verdad? Eso es lo que hacen las hidrolasas. Por eso, en cuanto a reacción exista, que haya una hidrolasa, como el caso de la ureasa, va a haber moléculas de agua implicadas en la reacción, ¿verdad? Es parte de la reacción bioquímica, pero muy bien. Las hidrolasas, bueno, en este caso la ureasa, ¿verdad? Específicamente tiene un número de identificación que también se les menciona a ustedes en el protocolo, que es como el equivalente al número de cédula, ¿verdad? Es como el ID, mejor dicho, internacional de todas las enzimas. Y ese ID tiene que ver precisamente con la clasificación enzimática. El primer número que vamos a encontrar, bueno, ustedes ven que es un número de 4 dígitos. El primer número que vamos a encontrar se relaciona precisamente con la clase. La hidrolasa es clase 3, ¿verdad? Recuerden que las oxidorreductasas son clase 1, las transferasas son clase 2, la hidrolasa es clase 3 y ahí va sucesivamente. Entonces, el número 3
siempre es el número de la clase de esa enzima. Después tenemos un número que es el de la subclase. El 5 hace alusión al tipo de enlace que hidroliza la ureasa, que es un enlace tipo amida, ¿verdad? Es una molécula en la urea, está el enlace entre carbono, nitrógeno y oxígeno. Eso es un enlace tipo amida. Por eso también se le menciona a la ureasa como la amido hidrolasa de urea. El tercer número hace referencia a la subclase. En este caso es un 1 porque hace referencia a el cofactor que utiliza esta enzima, que es una metaloenzima porque utiliza 2 átomos de níquel. Cada monómero, ¿verdad? Cada subunidad de esta enzima necesita 2 átomos de níquel para su actividad enzimática. Por eso es subclase 1. Y por último tenemos el 5, que se conoce como número de serie, porque esta enzima es específica de la urea. Y a eso hace alusión este número que está acá. Otras características muy interesantes de esta enzima, chicos, es que de hecho fue la primera enzima, la primera proteína que se logró purificar por cristalografía hace casi 100 años, en el año 1926, por el químico James Sumner, lo que de hecho le valió el premio Nobel en química a este señor 20 años después. Y fue así, ¿verdad? Logrando purificar la ureasa que se descubrió que las enzimas como la ureasa son proteínas y se hizo muchos estudios más también, como ustedes pudieron revisar en su protocolo de laboratorio, por ejemplo, con la existencia de los grupos SH sulfidrilo activos que tiene esta enzima. Otras características interesantes es que es una enzima que pesa 483 kilodaltons, que es un homohexámero, es decir, en el caso de la ureasa del frijol de soya, es una enzima conformada por 6 subunidades idénticas distribuidas en 4 dominios y es una enzima ampliamente distribuida en la naturaleza. Se puede encontrar en gran cantidad de bacterias, patógenas o no patógenas de humanos, se puede encontrar en hongos, se puede encontrar en plantas. De hecho, nosotros estamos trabajando con la ureasa del frijol de soya, también está en el algodón y también con algunos invertebrados. Entonces, muchachos, algo también sumamente importante del laboratorio que ustedes hicieron la semana pasada es la fórmula que se utiliza para la medición de la actividad enzimática de la ureasa, ¿verdad? Esa fórmula, así como está descrita, obedece precisamente a la reacción que cataliza la ureasa en nuestras condiciones experimentales. Recuerden que la ureasa, ¿verdad?, hidroliza a la urea en presencia de agua para formar CO2 y 2 moles de hidróxido de amonio. Entonces, también como ustedes revisaron, nosotros podemos medir la actividad enzimática a partir del sustrato, ¿verdad?, que se hidroliza en este caso, o a partir del producto que se genera. Por la definición de unidades internacionales, nosotros medimos la actividad enzimática a partir de los micromoles de urea hidrolizados. Y por la estequiometría de la reacción, recuerden que un micromol de urea equivale en esta reacción a 2 micromoles de hidróxido de amonio. Recuerden que el hidróxido de amonio es el producto que nosotros utilizamos en la reacción para medir la actividad enzimática de la ureasa. Entonces, es lo mismo decir, un micromol de urea hidrolizado es igual a micromoles de hidróxido de amonio entre 2. Este 2 sale precisamente de este 2 en la reacción. Otro punto importante de la fórmula es que nosotros logramos medir el hidróxido de amonio por ¿cuál técnica? ¿Qué técnica utilizaron ustedes la semana pasada? Mónica, ¿está usted por ahí? Para que me diga. Sí, profe. ¿Qué técnica utilizó usted la semana pasada para cuantificar la actividad enzimática de la ureasa? La titulación. Exactamente, utilizamos la titulación. La titulación es una técnica muy usada en química cuantitativa, que lo que nos permite es conocer la concentración de una sustancia en solución, en este caso el hidróxido de amonio, a partir de otra sustancia, que es nuestro valorante, nuestro titulante, que reacciona con ese producto que nos interesa medir y que tiene una concentración que nosotros conocemos. Entonces, el valorante que ustedes utilizaron la semana pasada para la titulación fue HCl, a una concentración de 0.1 molar, ¿verdad?
Otro punto importante, chicos, es que en la fórmula hablamos de mililitros de HCl reales, que es equivalente a los mililitros de HCl en el tubo activo, restándole los mililitros de HCl en el tubo inactivo. Y esto equivale al tubo blanco. Entonces, primera pregunta, ¿qué utilidad tiene el blanco en esta reacción? Y de hecho, en cualquier reacción, vean que en el laboratorio anterior de espectrofotometría, ustedes utilizaban un blanco de reactivos, ¿verdad? ¿Qué función cumple el blanco, muchachos? No soy tan segura, pero sería como conocer la cantidad de HCl que se, o sea, es como para sacar por diferencia, porque en ese no se va a utilizar el HCl, entonces como para saber por diferencia cuánto se utilizó de nosotros. Sí, bueno, el blanco se resta efectivamente al tubo activo, pero vean que el tubo blanco por definición tiene todo lo mismo que tiene el tubo de reacción, solo que ahí no se desarrolla la reacción, ¿recuerdo? Entonces, ¿qué es lo que no tiene el tubo blanco que sí tiene el tubo activo? El hidróxido de amonio, ¿verdad? El hidróxido de amonio se nos produce únicamente cuando se desarrolla la reacción bioquímica. Entonces, para poder contar con el tubo blanco, ustedes hicieron algo en específico. ¿Cómo elaboraron ese blanco, chicos? ¿Cómo fue que ustedes elaboraron el tubo blanco? Habían dos formas, realmente se describen 3 formas para hacerlo, pero ustedes utilizaron 2 formas. Bueno, si hubieran trabajado con los 5 parámetros, pero A ver, inhibidor, profe. con un inhibidor, ¿verdad? Que es el sulfato de cobre y es un inhibidor enzimático. Hace algún tiempo nosotros trabajamos con cloruro de mercurio, imagínense ustedes, pero el cloruro de mercurio es muy tóxico. Entonces, pues se cambió por un inhibidor enzimático como el sulfato de cobre, exactamente. ¿Qué otra forma se utilizó? No sé, aquí de los compañeros que trabajaron con cantidad de enzimas, cómo afectaba la cantidad de enzima la velocidad de reacción, cómo elaboraban el tubo blanco, chicos, ¿se acuerdan? ¿Cuál otra forma hay para elaborar el tubo blanco? Profe, creo que era no agregando la enzima. Exactamente. No agregando la enzima o no agregando el sustrato, ¿verdad? Pero para la práctica, lo más común es utilizar el inhibidor enzimático, que es el sulfato de cobre, pero los compañeros que trabajaron con cantidad de enzima elaboraron su blanco no agregando la enzima en el último tubo. Muy bien. Y nuevamente, la función del blanco, ¿ustedes recuerdan para qué usaban el blanco en espectrofotometría? Ustedes blanqueaban, ¿verdad? Siempre que iban a medir una absorbancia, por ejemplo, la de la incógnita. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si no blanquean? ¿Qué hubiera pasado con ese valor de la incógnita? Sí, como para que lo pensemos un poquito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hubiera estado ese valor? Profe, es que no se empezaría desde cero, se empezaría desde otro valor ahí, entonces habría de una discongruencia. Bueno, no, perdón, no sé si me inventé la palabra, después ya no estaría bien los valores, El ¿no? valor, si eso es un hecho, definitivamente. Si nosotros no blanqueamos, dependiendo de la reacción, el valor es inexacto. O sea, ese es el asunto con el blanco, igual ocurre con titulación. En el caso de espectrofotometría, si ustedes no hubieran utilizado el blanco, es probable que hubieran sobreestimado el dato. Pero a veces cuando no utilizamos el blanco, dependiendo de la reacción, más bien nos puede dar un valor más bajo, porque siempre va a depender de la reacción en la cual nosotros estemos cuantificando. En el caso de la titulación, vean que en todos los casos, el tubo blanco les consumió volumen, ¿cierto o no? En todos los casos, el tubo blanco les tuvo que haber consumido un volumen y van a decir, bueno, pero aquí no hay hidróxido de amonio. ¿O fue que metieron la pata? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué les consumió? Porque aún el tubo blanco, aunque se supone que el tubo blanco tiene todo menos el hidróxido de amonio, les consumió HCl. Profe, Chicos. no se supone que todo siempre tiene sustancias medio alcalinas por ahí, entonces... Exactamente. Por eso es que se utiliza el blanco, chicos. Siempre se utiliza el tubo blanco, porque el tubo blanco es un control que yo tengo en mi reacción. El tubo blanco me elimina ese ruido de fondo, por decirlo así. En este caso, en el caso de titulación, como dice el compañero, hay sustancias alcalinas en esa matriz sumamente compleja, ¿verdad? Que tiene un montón de cosas que me consumen HCl, aunque no haya hidróxido de amonio. Entonces, por eso siempre es indispensable en todas las reacciones que me permitan cuantificar un valor, un analito, que yo utilice un tubo blanco.
Esa es la utilidad precisamente del blanco de reactivos y lo vamos a utilizar mucho, digamos, en este tipo de reacciones de cuantificación. Y esa es su función. Otro punto importante de la fórmula es que los micromoles de urea hidrolizados entre volumen van a ser equivalentes a los mililitros de HCl reales, que ya vimos a qué se debe, ¿verdad? Que nosotros definamos o que sea tan importante contar con los mililitros de HCl reales, multiplicados por la concentración de nuestro valorante, ¿verdad? Que es el HCl 0.1 molar, multiplicados por 1000. Este 1000 obedece a que nosotros estamos utilizando la definición de unidades internacionales, muchachos. Si no utilizáramos este 1000, lo que nosotros vamos a tener son milimoles de urea hidrolizados. Pero recuerden que la definición de unidad internacional es micromoles. Entonces, por eso tenemos que utilizar el 1000 en la forma. Dividido entre 2 y multiplicado por 4 mililitros. ¿De dónde sale este 4, chicos? ¿De dónde sale este 4? Los 4 mililitros que agregamos en el laboratorio, Los ¿no? 4 mililitros que valoraron, exactamente. Si ustedes hubieran agregado 8 mililitros en lugar de 4, evidentemente que habría un 8. Entonces vean que la fórmula se adapta totalmente a nuestras condiciones experimentales. Exactamente de ahí sale ese 4. Y al final, pues ya tenemos la fórmula de velocidad de reacción, que son micromoles de urea hidrolizados entre mililitros por minuto, que es equivalente a esta fórmula multiplicado por 20 minutos. Porque recuerden que en todos los casos, exceptuando tiempo de reacción, ustedes incubaron 20 minutos. Si hubiéramos incubado una hora, ok, en lugar de 20 minutos vendrían 60 minutos. Siempre tiene que estar en minutos porque estamos utilizando la fórmula o la definición, mejor dicho, de unidades internacionales. ¿Claros hasta aquí con esto, chicos? ¿Les queda alguna duda con lo de la fórmula? Profe, perdón, esos son el tiempo de incubación, solo se toma en cuenta el segundo. El tiempo de incubación en esta, o en la 3 o en la 4. En la última, que dice 20 minutos. Estos 20 minutos son el tiempo de incubación, exactamente. Ajá, pero son, Pero digamos, exceptuando, en el caso, muy bien la pregunta. En el caso de tiempo de reacción, recuerden que ustedes no calculan velocidad de reacción. Ustedes llegan hasta el 3, solo para los compañeros que hicieron tiempo de reacción. ¿Por qué piensan ustedes que no utilizamos la 4, la fórmula 4 de velocidad de reacción, sino sustrato hidrolizado? ¿Qué se les porque no ocurre? está ¿Por qué para estandarizada, tiempo no de es lo reacción usamos esta y no utilizamos velocidad de reacción? ¿Qué se les ocurre a los que hicieron tiempo de reacción, chicos? Bueno, todos, en realidad todos, porque todos tenían que revisarse todo el protocolo, ¿verdad? Con los 5 parámetros. Profe, disculpe, esa última fórmula solo es para lo de tiempo de reacción. La 3, no sé si pueden ver aquí el número 3. Esta 3 es exclusivamente para los que calculan tiempo de reacción. Nada más. Para todos los demás 4 parámetros, sí tenemos que calcular velocidad de reacción. Nuevamente pregunto, a ver, Luis Navarro, ¿está usted por ahí? Luis, ¿me escucha? Sí, profe, aquí estoy. Dime, Luis, ¿qué se te ocurre? ¿Qué parámetro titula usted? Yo me tocó el de la cantidad de enzima. Cantidad de enzima, ok, pero bueno, igual le hago la misma pregunta. ¿Por qué cree usted que en tiempo de reacción, qué se le ocurre? ¿Por qué tiempo de reacción estamos utilizando la fórmula anterior, que no es de tiempo de reacción? En realidad esta fórmula es de sustrato hidrolizado entre volumen, ¿verdad? Tiempo de reacción es esta. Profe, viera que la verdad, si le soy sincero, no sé. Ok, bueno, vamos a salir de dudas, muy importante. Entonces, Mónica, bueno, Mónica, si ninguno me responde, les llamo al azar. Se supone, ¿verdad?, que la sesión de hoy tiene que ser presencial, digamos, sincrónica, pero todos tienen que estar conectados porque es de laboratorio. Mónica. Sí, profe, la verdad tampoco estoy muy segura, pero puede ser como porque esa es la variable, digamos, que se está intentando medir. Exactamente. Vean que en tiempo de reacción, ustedes trabajan con parejitas de tubos, ¿cierto o no?
Trabajan con 4 parejitas de tubos porque ustedes están analizando el tiempo. La variable que ustedes están analizando que afecta la actividad enzimática es tiempo. Por definición, tiempo está dentro de velocidad de reacción, ¿cierto? La variable tiempo, para tiempo de reacción no la podemos tomar para calcular velocidad de reacción porque ustedes trabajaron con 4 tiempos diferentes. Entonces, esa variable se sale del cálculo. Es un parámetro que queremos ver cómo afecta la velocidad de reacción. Entonces, no la podemos trabajar para tiempo de reacción porque varía cada parejita de tubos. Por eso los compañeros que hicieron tiempo de reacción no pueden calcular la actividad enzimática como tal. Lo que tienen que hacer es calcular el equivalente, que sería sustrato hidrolizado entre volumen. ¿Les queda claro, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Usted acaba de decir que la fórmula 4 o la 3, no me acuerdo, solo la utilizan los que... hicieron tiempo de reacción. La 3. Ajá, Esta, Ana, esto de aquí. Ajá. Ok. Entonces, la de abajo sí la usamos todos. ¿Sí? Todos los demás que son 4 parámetros, ¿verdad? Los otros 4 Ajá. parámetros tienen que utilizar la 4. Sí, Ok, esa que tengo está otra acá. duda. Porque abajo, digamos, la fórmula abajo que dice los 20 minutos, Sí. fue como la segunda parte de la incubación, porque nosotros anteriormente habíamos incubado 5 minutos. Sí, Esos 5 minutos... no se cuentan. Eso no es una incubación, Ana. Muy interesante la pregunta. Ven, esto es muy importante conversarlo con ustedes porque como ustedes ya pasaron por laboratorio, entonces, digamos, tienen esas dudas y eso es muy importante. Esa es la idea de esta sesión. Eso no es una incubación como tal, Ana y compañeros. Eso es una preincubación. Vea que cuando usted hace esa preincubación, no agrega la ureasa. Tiene todo menos la ureasa. Y esa preincubación se hace precisamente porque al momento de agregar la enzima ureasa, lo que se quiere es que los tubos estén todos a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Para que la reacción ya se dé en las condiciones de la temperatura óptima de la enzima. Esos 5 minutos previos no se toman en cuenta aquí porque eso es una preincubación, si ustedes lo quieren ver así, para calentar los reactivos a la temperatura de la reacción. Por eso son solo 5 minutos. En el momento en que ustedes sacan los tubos y ya agregan la ureasa, ahí sí, vamos 20 minutos a 50 grados porque aquí sí empieza la reacción. Entonces son solo esos 20 minutos. No sé si te quedó claro. Sí, profesor, claro, gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces estamos claros con esta parte. No se disculpe, Dime, pero la preincubación no son los 5 minutos. son 5 minutos, ¿sí? Ah, ok. Entonces ya los 20 es para el puro final. Exactamente. Eso es una preincubación, chicos. No es una incubación, sino una preincubación. Lo que busca es que ustedes calienten los reactivos, como decirlo así. Muchas veces en laboratorio uno saca reactivos que están en la refrigeradora. Entonces, vean que la temperatura afecta las reacciones bioquímicas. Si nosotros utilizamos esos reactivos a una baja temperatura, vamos a tener menor velocidad de reacción, menor actividad enzimática. Entonces, por eso partimos de hacer esa preincubación para que todos los reactivos estén atemperados a 50 grados. Y ahora sí, cuando agregamos la ureasa, entonces sí, ya cuenta el tiempo y ese es el tiempo de incubación. Luis, vos levantaste la mano. Sí, aquí en la parte de tiempo de reacción, Sí, hay 2 tubos que hay que ponerlos 10, otros 2 en 15, otros 2, 20, 25. ajá, Entonces, sí. ahí se cambia la fórmula por esa cantidad de tiempo, nada más. ¿O En porque usted este pone caso, Luis, 20 para minutos? tiempo de reacción tienen que utilizar esta fórmula, esta que está aquí, la número 3. ¿Ves? Ah, ok. Esta 4 no. Nuevamente, chicos, para tiempo de reacción, los que hicieron tiempo de reacción, utilizan la 3. Vean que en la 3 es solo sustrato hidrolizado entre volumen. Aquí no está, no está el tiempo de incubación. ¿Ves? El 20 no está aquí. Entonces, esta es la que ustedes tienen que utilizar en tiempo de reacción. Por lo que ya mencionamos anteriormente, porque el parámetro que usted está cambiando en cada parejita de tubos es el tiempo. Entonces, no puede calcular velocidad de reacción. La velocidad de reacción se calcula únicamente cuando el tiempo es parejo para todos los tubos, ¿verdad? Y en ese caso, ese es el parámetro que usted está variando, por eso no lo puede utilizar. ¿Le quedó claro? Sí. Sí, ya ahora sí es que eso
como que hay como en el aire, pero ya me quedó más claro. Sí, ahora vamos a ver rápidamente los procedimientos de cada parámetro, ¿está bien? Entonces tal vez ahí ya les quede un poquito más claro el asunto, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Para los que hicieron temperatura contra actividad enzimática, vean que igual que la mayoría de los demás parámetros, trabajamos con parejitas de tubos. ¿Por qué? Porque cada tubo, cada parejita va a evaluar una temperatura diferente, ¿verdad? Por eso ustedes tuvieron que hacerlo así exactamente al pie de la letra, que fue lo que yo les dije a sus compañeros de la semana pasada, que esta semana están en laboratorio. Tienen que rotular y agregar el orden de los reactivos al pie de la letra tal cual está aquí en estos cuadritos. De hecho, estos cuadritos ustedes los podían imprimir y pegar en su libreta de laboratorio, ¿verdad? En este laboratorio se permite que hagan esto porque son bastantes cuadros, tanto de procedimiento como de resultados. Entonces vean que para temperatura trabajábamos con 4 parejas. 1A, 1B, 2A, 2B. A es por activo y B es por blanco, ¿verdad? Cada pareja, cada parámetro que se mide, en este caso, cada temperatura en específico, va a tener su tubo activo y su tubo blanco. Entonces ustedes rotulan los tubos, tal cual está acá. Empezamos agregando la urea, agregan después el buffer y a los tubos blancos, recuerden que la manera de elaborar el blanco, en este caso, es agregando el inhibidor enzimático, que son las 2 gotitas de sulfato de cobre, a todos los tubos blancos. Hacemos una preincubación, que ya les expliqué cuál es la razón de la preincubación, es atemperar todos los reactivos antes de que se dé a cabo la reacción bioquímica como tal. Entonces, los tubos 1A, 1B van a 4 grados. ¿Cómo hicieron la incubación a 4 grados, compañeros, los que trabajaron esta parte? ¿Cómo lo trabajaron? Lo pusimos en hielo, por un baño de hielo. Lo pusieron en hielo, muy bien. ¿Cómo trabajaron temperatura ambiente? De ahí solamente se dejaron ahí y ya. En la gradilla. Sí, en la gradilla. 50 grados. Fueron incubados, sí, en una incubadora, creo, si no me equivoco. ¿O baño María? ¿No trabajaron baño María? No, bueno, se pusieron así en baño María. O sea, digamos, era un cajón de aluminio con agüita, que estaba a 50 Sí. grados. Ah, bueno, no, sí, sí, eso, profe. Para Sí. ebullición también se hizo un baño María, pero con estufa. Sí, entonces en ebullición es que pusieron a hervir el agüita. Y ustedes no midieron la temperatura de la ebullición, no les dieron un termómetro de casualidad para que lo midieran, para saber cuál. Generalmente se sabe que el agua hierve a 100 grados, pero dependiendo de la presión atmosférica puede variar. Generalmente en nuestro laboratorio de bioquímica va entre 95 a 100. Le ponemos ebullición y generalmente uno le pone ebullición entre 95 a 100 grados, pero a veces es interesante medirlo. No sé si lo pudieron medir con un termómetro. No. No, profe, eso no, solamente con lo que decía la plantilla, que decía los grados. Sí, sí, pero la plantilla, digamos, usted la pone a 300 grados, no importa, eso es lo que calienta la plantilla, pero el agua te va a ebullir solo a esa temperatura. O sea, no va a pasar de 95 por la presión atmosférica, por ejemplo, 100 grados. Y después de que ustedes preincuban a estas temperaturas, sacan los tubos y ahora sí, vamos a agregar la ureasa a todos los tubos y ahora sí, vamos a ponerlo ahora sí en su tiempo de incubación como tal, que son los 20 minutos, nuevamente las mismas temperaturas como dijeron los compañeros. Después de los 20 minutos, ustedes sacan todos los tubos e inactivan la reacción en los tubos activos, ¿verdad? Para que ya 20 minutos haya sido únicamente ese tiempo de reacción de la enzima. ¿Qué toca después? Después lo que debieron haber hecho, y esto es común para todos los demás parámetros, muchachos, pipeteaban los 4 mililitros de cada tubo a un Ellenmeyer rotulado exactamente igual, agregaban las 10 gotas de solución indicador, ¿verdad? El rojo de metilo y el azul de metileno, titulaban con HCl, recuerden que empezaban primero por el blanco y después por el tubo activo, por parejita, ¿verdad? Los que trabajaron esta parte, ¿cómo lo hicieron, chicos? ¿Cómo hicieron, en qué orden hicieron ustedes la titulación? Ah, lo que es agregar HCl, profe, allí, primero el blanco y después el que ya era el objetivo. El tubo activo, el activo, pero trabajaron por parejitas de tubos, ¿verdad? Por ejemplo, vos agarrabas el 1B y después te ibas al 1A. Ok, sigamos con el 2. Voy con el 2B y después el 2A. ¿Lo hicieron así? Sí, correcto, profe.
Ok, está bien. Sí, esa es la manera adecuada de hacerlo, exactamente. Anotan el volumen consumido, ¿verdad? Para que en su casita ustedes hicieran ya los cálculos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular o restar para obtener el volumen real. A partir del volumen real de HCl, hacen los cálculos de actividad enzimática y grafican, ¿verdad? Tienen que hacer un gráfico de actividad enzimática contra temperatura. Entonces, este es un resumen, sobre todo yo se los presenté a los compañeros de la semana pasada para que vieran los colores, ¿verdad? Recuerden que estamos empezando con un color que es un amarillo, como un amarillo limón, y que el punto de equivalencia de la titulación es un color como fucsia. ¿A qué se debe este color amarillo, chicos? ¿A qué creen ustedes que pueda deberse este color amarillo? Pero es que está en neutro o tal vez un poquito básico, porque él está como en 6 o algo así, que es que está amarillo, ¿no? Está amarillo por indicador, exactamente. Tiene que ponerse amarillo porque ustedes están utilizando como indicador de pH el rojo de metilo. Y el rojo de metilo por encima de 6 ya se pone amarillo. Y recuerden que nosotros estamos obteniendo en los tubos activos hidróxido de amonio, pero de hecho hay componentes alcalinos, como ya vimos anteriormente en la muestra, porque incluso el tubo blanco que no tiene hidróxido de amonio o no debería tener hidróxido de amonio se pone amarillo. Entonces significa que ese pH está por encima de 6,3 aproximadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acidificar, ¿verdad? Porque estamos titulando con un ácido. Entonces, esa reacción es una acidificación hasta que lleguemos al punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un valor de pH en la técnica de titulación en la cual ya todo nuestro titulante ha reaccionado con el producto. Pero como ustedes no tienen un pHímetro para medir ese punto de equivalencia, entonces lo hacemos con un colorante, digamos, con este caso, con esta mezcla de indicadores del rojo de metilo y el azul de metileno, para que podamos detectar ese punto de equivalencia visualmente, como ese viraje del indicador, que les tenía que quedar más o menos en un color así, ¿verdad? Siempre empezamos titulando el blanco y a partir del blanco ustedes llegan a calibrar el ojo, ¿verdad? Porque entonces ese es el color que ustedes tienen que buscar en los demás tubos, ¿de acuerdo? ¿Cómo les fue con esta parte? ¿Tuvieron algún problema? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Todo fluyó muy bien? Profe, al menos a mí me pasó que yo intenté hacerlo en parejas, pero el profe por accidente me botó un Erlenmeyer. Entonces Qué torta. se tuvo que hacer todo el proceso de nuevo, pero yo tuve que seguir titulando, entonces no pude seguir Sí. exactamente con el orden. ¿Y vos trabajaste qué temperatura? Sí, sí, exacto. Ok, sí, bueno, ahí fue, sí, pueden pasar los accidentes, definitivamente, pero ya por estar la reacción es correcto, usted no puede parar ahí y empezar a hacer otra cosa, ya por tener la reacción con los tubos activos, ya tenés que titular todo. Si te da chance, puedes repetir, pero dependiendo del proceso que sea, a veces el laboratorio no da chance de repetir, pero bueno, ok. Y con el color lo pudieron visualizar bien, ¿hubo alguno que tuvo algún problema? ¿Todos bien con esta parte? Ya, a mí me fue súper bien. ¿Qué le tocó a usted, Luis? Este tiempo. Tiempo de reacción. Ok, sí, este es un común denominador para los 5 parámetros, exactamente. El que Hay a viraron, veces como que ajá, el reto era que saliera una gotita cuando sí, uno sí, ocupaba que se pusiera un poquitito más oscuro, en la entonces era con ureta. esa paciencia. Ajá. Pero la ventaja, Luis, es que ese punto de equivalencia, por eso es bueno que ustedes calibren el ojo, por eso siempre tiene que ser el mismo color, digamos, un fucsia de este tipo, ¿verdad? Como un, no sé, yo lo veo como fucsia, ustedes lo pueden ver, de, no sé, sobre particularmente dicen que los hombres perciben los colores de forma diferente, pero es un color de este tipo, por eso siempre tienen que empezar con el tubo blanco y por decirles algo, el blanco les consume medio mililitro. Ok, usted sabe que el tubo activo fijo le tiene que gastar más de 0,5. No le puede gastar menos, ni le puede gastar igual, porque ahí se desarrolló la reacción. Entonces, tiene que consumir por fuerza el tubo activo más volumen que el tubo blanco. Entonces, ya usted sabe que usted puede ir, digamos, libremente hasta 0,5. Y de 0,5 en adelante, sí tenés que ir trabajando gotita por gotita. Pero es cierto, esa es una parte de mucho cuidado, porque donde ustedes están agitando el Erlenmeyer,
y empiezan a ver un cambiecito de color, una gotita es suficiente para que ya les cambie a fósil. Pero es una experiencia que yo siempre he visto como muy bonita y muy interesante en este laboratorio de cinética. Ok, para pH, chicos, para pH vean que también estamos trabajando con parejitas de tubos, por la sencilla razón de que ustedes están midiendo 3 valores de pH diferentes y queremos ver cómo esos pHs afectan la velocidad de reacción de la enzima. Entonces vean que el procedimiento es muy parecido, ¿verdad? Rotulamos los tubos, el tubo activo y el tubo blanco, ¿verdad? Agregamos el sustrato, agregamos los diferentes buffers, ¿verdad? Las parejas 1 es un buffer de 5,5, las parejas que son 2 es un buffer 7,2, las parejas 3 es un buffer de 10. A los tubos blancos les agregamos el inhibidor enzimático, ¿verdad? El sulfato de cobre. Hacemos una preincubación que tiene la misma función que vimos anteriormente. 5 minutos a 50. Agregamos la enzima a todos los tubos y ahora sí. Incubamos por 20 minutos a 50. Al término de los 20 minutos sacan rápidamente los tubos e inactivaron los tubos activos. El procedimiento es igual que lo que hicieron para temperatura. Tomaban 4 mililitros a los tubos, de los tubos a un Erlenmeyer, empezaban titulando, ¿verdad? Primero el tubo blanco siempre y después el tubo activo respectivo. Agregaban la solución indicadora, anotan, ¿verdad? El volumen que les consume y en su casa ustedes hacen los cálculos de los mililitros reales y grafican, tienen que graficar actividad enzimática o velocidad de reacción contra pH. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguno tiene alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Vean que es igual, muchachos. Casi que para todos los parámetros trabajamos exactamente igual. Las variaciones que vamos a meter van en función del parámetro que nosotros queremos medir particularmente. En el caso de tiempo de reacción, vean que también trabajamos en parejitas de tubos, porque estamos midiendo 4 tiempos de reacción diferentes. Agregamos el sustrato, agregamos el buffer, agregamos el inhibidor a los tubos blancos, preincubamos, agregamos la ureasa e incubamos, pero vean que aquí la gente que hizo tiempo de reacción tuvo que trabajar con 4 tiempos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces sí tenían que estar muy al pendiente del cronómetro, ¿verdad? Porque los primeros tubos, los 1A, 1B, eran 10 minutos. Los 2A, 2B, 15 minutos, 3A, 3B, 20 y 4A, 4B, 25 minutos. Luego de sacar cada pareja, rápidamente tienen que inactivar el tubo activo y proseguir con la titulación como vimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia acá, muchachos? Lo que ya les conversé. Acá la diferencia es que ustedes no van a calcular velocidad de reacción, ustedes van a calcular sustrato hidrolizado entre volumen, que es igual a hablar de micromoles de urea hidrolizados entre mililitro, que es la fórmula 3 que les enseñé anteriormente y que viene claramente indicado también en su protocolo de laboratorio. No calculan velocidad de reacción porque lo que estamos midiendo es el efecto del tiempo en la actividad enzimática. El cuarto parámetro es la cantidad de enzima, ¿verdad? En la cantidad de enzima y en el parámetro que sigue, que es concentración de sustrato, sí hay una variante, un poquito evidente. ¿Cuál será esa variante? ¿Quiénes trabajaron cantidad de enzima aquí? O que me puedan indicar cuál será la variante, cualquiera de los compañeros. Profe, yo trabajé con cantidad de enzima y lo que era diferente, o sea, casi todos los tubos iban muy parecidos, Ajá. pero la diferencia era la cantidad de enzima que se le agregaba. Entonces, había un poquito de ureasa y otros iban agregando y el blanco no tenía. Ajá. ¿Algún otro compañero iba a decir algo? Me pareció. No. Nada más iba a decir eso, que sí, que lo que variaba era la cantidad de ureasa. La cantidad de ureasa, muy bien. ¿Y qué otra observación hacen aquí? Aquí lo que, bueno, sacado lo que dicen los compañeros, vean que para cantidad de enzima tenemos un único blanco. No era como anteriormente, que trabajábamos con parejas. Porque este blanco es el mismo blanco para los 5 tubos que son activos. Tenemos 5 tubos activos donde, digamos, se está desarrollando la reacción con los mismos componentes y un único tubo blanco. Y vean que aquí otra variante es que el blanco
lo hacemos no agregando la enzima. Evidentemente tenemos que parar la reacción con el inhibidor, pero este inhibidor lo estamos agregando aquí porque por definición todo tubo blanco tiene los mismos componentes que los tubos activos, pero ahí no se desarrolla la reacción. El blanco se elabora entonces porque no agregamos ureasa, no es por el inhibidor, ¿verdad? En este caso, sino que se hace porque no estamos agregando la enzima y es el mismo tubo blanco para cada uno de los 5 tubos activos. Aquí la variante precisamente es que en cada tubo activo yo incremento la cantidad de enzima y vamos a ver cómo ese incremento en la cantidad de enzima me puede afectar la actividad enzimática de la ureasa. El procedimiento es igual, muchachos, es lo mismo que vimos para los demás. Pipetean los 4 mililitros a los Erlenmeyer, agregan la solución indicadora, ¿verdad? Realizan la titulación y grafican. Actividad enzimática, aquí evidentemente es velocidad de reacción, ¿verdad? Lo que ustedes están calculando, entonces, para todos los casos, exceptuando tiempo de reacción, es velocidad de reacción. Para tiempo de reacción utilizan la fórmula de sustrato hidrolizado entre volumen, ¿ok? Contra cantidad de enzima en mililitros. Y por último, tenemos el efecto de la concentración de sustrato. Vean que muy parecido, ¿verdad? A cantidad de enzima. Nuevamente acá tenemos un único tubo blanco, ¿verdad? Que es el tubo 8. Pero este tubo blanco, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo se prepara este blanco? En concentración de sustrato. Muchachos, ¿quién trabajó concentración de sustrato, chicos? Ya, es bastante similar, pero se le echa inhibidor antes. Exactamente, vean que en concentración de sustrato, el blanco es el tubo 8 y lo hacemos agregando inhibidor, ¿verdad? Así como hicimos con los demás parámetros, exceptuando cantidad de enzima. Tiene todo lo mismo, excepto que agregamos el inhibidor antes de la preincubación, agregamos la ureasa, pero aquí no se va a desarrollar la reacción, porque de todas maneras tiene el inhibidor para que la reacción no se dé. En todos los tubos activos, después del periodo de incubación a 50 grados por 20 minutos, ustedes inactivan igual, agregando las 2 gotas de sulfato de cobre. ¿Cómo hacemos el cálculo? Se hace igual, chicos, solo que aquí los compañeros que hicieron concentración de sustrato tienen que calcular un poquito más porque tienen que calcular la concentración de urea en cada tubo, ¿verdad? Para efectos del gráfico. Entonces, cuando ustedes ya tienen el volumen de HCl real, no solo tienen que calcular la actividad enzimática, sino que también tienen que calcular la concentración de urea en milimoles. Chicos, y mucho ojo acá, porque yo les voy a poner una actividad evaluada. Y en la actividad evaluada, todos van a tener que calcular concentración de sustrato, ¿verdad? Para que pongan atención, aunque es muy fácil, pero para que lo recuerden. ¿Cómo calculamos la concentración de urea en cada tubo? Se calcula por la famosa fórmula concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2. La concentración 2 es la concentración de cada tubo. Entonces, es la concentración que ustedes quieren calcular con la fórmula. La concentración 1, para todos los casos, es la concentración inicial de la urea que ustedes pusieron, que es 0.25 moles. El volumen 1 es el volumen que ustedes pusieron en cada tubo. Vean que ustedes están poniendo un volumen diferente en el tubo 1, en el 2, en el 3, en el 4. Entonces, este volumen 1 es ese volumen específico de urea que ustedes ponen. Y el volumen 2 que ustedes van a considerar es 6,3 mililitros. ¿Por qué 6,3? Porque eso es lo que suma el volumen final de cada tubo, despreciando las gotas del inhibidor. Esas gotas de inhibidor no las vamos a tomar en cuenta en el volumen de la reacción. ¿Claros con esta parte, chicos? No sé si será yo, pero yo lo sumé y me daba 8.3. ¿Cuál te daba 8.3? ¿Cuál de estos? Todos. Vea, sumemos el primero. Ajá. 2,5 más 3,5, 6. Más 3, 6,3. Todos te tuvieron que sumar 6,3. Ah, ok. No se cuenta el inhibidor del final. No, y recuerde que el inhibidor son 2 gotas, ¿verdad? Aquí no son 2 mililitros. Ah, ok, sí, mira. Son sí, gotas. Seguro Perfecto. fue que usted sumó el 2. Son Sí, 2 claro, gotas. fue eso. Las gotas no se toman en cuenta, nunca,
¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces 6,3, ok, muy bien. Ve qué dicha, para que tuviera las concentraciones bien para el gráfico. Sí, mejor. Muchas gracias. Ok. ¿Claros en esta parte, muchachos? ¿Alguno tiene alguna duda? Porque vea que lo tienen que hacer para la actividad evaluada. Entonces pregunten ahora. Pueden preguntar después también, pero la actividad evaluada yo ya lo asumo como un quiz, ¿ok? Entonces no les voy a dar mucha explicación de las cosas. Profe, ahí en ese sería sacar la concentración 2 para la Es la concentración. concentración 2, exactamente. La concentración 2 es lo que usted va a graficar. Es el valor que va a graficar, es el valor que usted va a asociar con la actividad enzimática. ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe, gracias. de acuerdo, seguimos. Entonces, muchachos, vamos a resultados. Ahora sí. Efecto de la temperatura. Es de esperar que en las 4 temperaturas, las personas que trabajaron temperatura hayan obtenido a 4 grados, que es, digamos, la temperatura con el, ¿verdad? El biquercito lleno de hielo, digamos que es 4 grados. Lo ideal es medirlo con un termómetro, pero si no lo asumimos, ¿verdad? Que es 4 grados. Les diera cierta velocidad de reacción. A temperatura ambiente, teóricamente, debe haberles dado una velocidad de reacción un poquito mayor. A 50 grados encontramos la mayor velocidad de reacción. Mientras que en ebullición encontramos una velocidad que debería estar por debajo de 4 o incluso en 0, ¿verdad? Eso es lo que uno espera en este gráfico. ¿Cuál es la primera observación que ustedes pueden hacer de este gráfico de temperatura? ¿Qué se les ocurre? Viendo el gráfico, ¿qué es lo primero que podemos decir a partir de los datos? La temperatura óptima para que la enzima funcione es 50 grados. Exactamente, Jimena. Esa, vean, es la primera observación, es la primera interpretación que ustedes pueden hacer de ese resultado. La temperatura óptima de la ureasa en nuestras condiciones experimentales fue de 50 grados centígrados. ¿Qué pasa en las otras temperaturas, chicos? ¿Por qué la velocidad de reacción de la ureasa no es tan alta como a 50? ¿Qué opinan ustedes? Porque no está en la temperatura óptima, profe. Y las Ajá, enzimas- pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la temperatura en la actividad enzimática? De ahí la afecta, profe, porque las enzimas son muy específicas en sus condiciones. La afecta, sí, la afecta disminuyéndola, ¿verdad? Cualquier temperatura fuera de la temperatura óptima va a disminuir o se asocia con una disminución de la actividad enzimática. Por ejemplo, ¿qué pudo haber ocurrido aquí a 4 grados centígrados y aquí a 95 grados? ¿Se estará afectando exactamente igual? Lo mismo que ocurre aquí. No. ¿Por qué no? ¿Qué puede Profe, pasar a 4 grados, chicos? en la parte de 95 se podría decir que se desnaturaliza. Exactamente. Para esta enzima en particular, recuerden que como dijeron los compañeros, las temperaturas en una enzima son muy específicas. Lo que pasa para la ureasa no va a pasar para todas las enzimas del mundo, ¿verdad? Son muy variables. Pero en el caso de la enzima ureasa, a 95 grados es de esperar que incluso ustedes hubieran obtenido 0 de velocidad de reacción o una velocidad muy, muy baja, porque lo que se espera es que a temperaturas de ebullición, la enzima, que es una proteína, se desnaturalice, ¿verdad? Y al desnaturalizarse, evidentemente pierde su conformación y pierde entonces su actividad enzimática. Sin embargo, vean que a 4 grados no necesariamente hablamos de un proceso de naturalización para esta enzima en particular. A 4 grados hay baja energía cinética, ¿verdad? Recuerden que la actividad enzimática siempre va a estar en función del movimiento de las moléculas del sustrato y la enzima. Entonces, conforme aumentamos la temperatura, en el caso de la ureasa, de 4 grados, temperatura ambiente, hasta llegar a la temperatura óptima, aumenta esa energía cinética en las moléculas que están reaccionando, de manera que aumenta la frecuencia y la fuerza de las colisiones de esas moléculas. Y eso es muy importante precisamente para que se dé la generación de los productos por la actividad enzimática. Entonces, lo que podemos ver es que conforme aumentamos la temperatura hasta la temperatura óptima, esa energía cinética se va incrementando y entonces estas moléculas en reacción
ya no van a estar en ese estado de transición, ¿verdad? Que es un momento molecular determinado, sino que van a empezar ya a formar productos. Y eso va aumentando el número o la cantidad de moléculas conforme aumentamos la temperatura. Hasta que llegamos a una temperatura óptima, que es característica de cada enzima en condiciones específicas, que es donde la enzima muestra su máxima velocidad de reacción o su máxima actividad enzimática. Entonces, a 95 grados hay probablemente un efecto de desnaturalización. Entonces, es de esperar que aquí es donde ustedes hayan obtenido su velocidad de reacción mínima. Y a 4 grados encontramos una velocidad de reacción baja también, que se va incrementando conforme aumentamos la temperatura. ¿Claros acá, muchachos, con esta parte? Sí. No, yo tengo una consulta, profe, Dime. pero creo que no viene igualmente a este tema, pero ¿cómo es que la ureasa de la soya funciona increíblemente bien a 50 grados centígrados? O sea, porque 50 grados centígrados ya es una temperatura bastante alta, ¿no? Bueno, al menos pensaría yo que es bastante alta, inclusive. Sí, es una temperatura alta, pero recuerde que estamos hablando de una enzima que está diseminada en la naturaleza, ¿verdad? La ureasa del frijol de soya o del algodón está adaptada a trabajar a temperaturas de 50, generalmente. Y esa es su temperatura óptima, pero el rango de acción puede ir incluso desde 40, 35 a más de 50. Sin embargo, si usted habla de las ureasas, de las bacterias, por ejemplo, hay una enzima, hay un patógeno que probablemente ustedes han escuchado, que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en la mucosa gástrica de las personas y que se asocia con cáncer gástrico. De hecho, es un carcinógeno, ¿verdad? El Helicobacter pylori, la OMS ya lo ha catalogado como un carcinógeno importantísimo asociado con cáncer gástrico. El Helicobacter secreta la enzima ureasa y la enzima ureasa del Helicobacter tiene una temperatura que es más fisiológica, ¿verdad? Eso tiene que ver con el entorno en el cual está la enzima. La ureasa, por ejemplo, Pablo, es una enzima que se encuentra en el suelo. Es una enzima que se puede encontrar de manera extracelular en el suelo. El aporte, se piensa, tiene que ver en parte con los detritos de muchas plantas, tiene que ver en parte con el aporte de microorganismos que están en la tierra, pero es una enzima que puede actuar precisamente a esa temperatura. Sin embargo, siempre la temperatura óptima, chicos, está asociada con el nicho y las condiciones en las cuales esa enzima funciona. Por ejemplo, ustedes no van a pensar que las enzimas fisiológicas, ¿verdad?, de un organismo como los humanos, que tendemos a tener una temperatura de 37 grados más menos algo, vayan a funcionar a temperaturas muy altas, ¿verdad? La temperatura de estas enzimas va a ser muy cercana, o si no la misma, a la temperatura fisiológica de ese organismo. No sé si con eso te quedó un poquito claro la duda. Sí, profe, muchísimas gracias, más bien. Profe, y ahora sí tengo ya consulta de esto. Profe, profe, yo ahora, según tengo entendido, para la libreta, lo único que tengo que hacer entonces es calcular los mililitros de HCl reales, ¿verdad? Para cada temperatura, por supuesto, y ya después sacar la actividad enzimática también para cada temperatura y ya es aplicarlo contra la concentración, profe. No, vea usted, los que trabajaron temperatura, chicos, tienen que presentar este gráfico. Bueno, más bonito, porque ustedes lo van a hacer en Excel, ¿verdad? Probablemente lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer a mano. Excel les simplifica la vida y les sale más bonito. Entonces, lo que tienen que hacer es primero calcular la actividad enzimática o velocidad de reacción. Ahí utilizar la fórmula que vimos, la número 4, ¿verdad? Que es la que van a utilizar casi todos, excepto tiempo de reacción. Entonces, usted va a calcular la velocidad de reacción en unidades por mililitro y eso es lo que usted pone en el eje Y. En el eje X, ¿qué es lo que pone? Las temperaturas. Ahí usted no tiene que calcular nada. Nada más tomas 4 grados, temperatura ambiente, pueden ponerle 25 grados, 50 grados y ebullición, póngale 95 grados. ¿De acuerdo? Este es el gráfico que usted tiene que hacer, o los compañeros que trabajaron temperatura. No tienen que calcular concentración de sustrato, porque no les correspondió concentración de sustrato. Sí lo van a tener que hacer para la actividad evaluada, pero para la libreta, digamos, este es el tipo de gráfico que tienen que presentar. Y muy importante, a partir de lo que estamos discutiendo, tienen que hacer discusión de resultados, de lo contrario no tienen los resultados completos. Claro, Pablo. Ah, ok, profe, entonces sería, sí, temperatura contra la velocidad de reacción y Sí. hago el gráfico y ese gráfico tengo que ahora explicarlo. Bueno, exactamente. Ahora, estos son los resultados teóricos que debieron haber obtenido.
Esperemos que también los resultados de ustedes sean similares a estos resultados. Si obtuvieron resultados muy diferentes, tienen que discutirlos, ¿de acuerdo? ¿A qué se pudo haber debido? ¿De acuerdo? Claro, chicos. Profe, pero y a mí al final igualmente me queda la duda, pero no es muy corto y muy simple, no tengo que hacer lo de los demás, solo lo que me tocó a mí. No, no tienen que hacer nada, solo tienen que discutir el que les correspondió, pero va a haber, no se preocupe, Pablo, que sí va a tener que discutir más en la actividad evaluada, ¿ok? Porque en la actividad evaluada sí les voy a poner al menos 3 parámetros a cada grupo, ¿ok? Ok, gracias, profe. Ok, bueno, seguimos, muchachos. pH, ¿verdad? Las personas que trabajaron con pH debieron, o espero eso yo, debieron haber obtenido, regálenme un segundito, chicos. Ok. Debieron haber obtenido valores similares a estos. A un pH de 5,5 debieron haber obtenido cierta actividad enzimática de la ureasa. A un pH de 7,2 obtuvieron una actividad todavía más alta. Y a una actividad de 10 obtuvieron otra vez una actividad relativamente baja. De manera, esta línea aquí torcida, no se fijen, ¿verdad? Eso fue porque la hice con el cursor a mano, ¿verdad? Pero no es que les tiene que quedar así torcidita tampoco. De manera que la forma del gráfico de velocidad de reacción contra pH más o menos tiene esta forma. Ahora, compañeros, ¿alguno que me diga cuál es la primera conclusión que obtenemos de este gráfico? ¿Qué es lo primero que podemos apreciar en este gráfico? ¿Qué les lleva a ustedes a interpretar? Que la actividad de esta enzima, o sea, el máximo de la actividad era pH neutro. 7,2, digamos. Es un pH Sí. de 7,2, exactamente. Que en nuestras condiciones experimentales, el pH óptimo de la enzima es 7,2. ¿Qué ocurre con los demás pHs? ¿Qué piensan ustedes que pasa con la actividad enzimática? Evidentemente la afecta porque estamos obteniendo valores más bajos, pero ¿qué creen ustedes que pasa a pHs más bajos, muchachos? ¿Por qué esa actividad enzimática es más baja? ¿Qué se les ocurre? De lo que ustedes ya han revisado de proteínas, por ejemplo, de lo que hayan visto de enzimas. Desnaturalización también, profe, pH muy alto. Podría ser desnaturalización, podría ser desnaturalización. Recuerden que las enzimas, que son proteínas, en sus residuos de aminoácidos van a tener grupos químicos que se ionizan, ¿de acuerdo? Entonces, esos grupos químicos que se ionizan afectan la conformación tridimensional de la enzima. Y eso afecta definitivamente la actividad catalítica. Entonces, el pH óptimo es aquel valor de pH específico de una enzima en el cual la ionización de esos grupos químicos permite una conformación óptima para la actividad enzimática. Por eso encontramos la máxima actividad enzimática a ese valor de pH, que es el pH óptimo característico de cada enzima. Conforme incrementamos los valores de pH, esos grupos químicos van a empezar a cargarse probablemente más de forma negativa. Eso va a depender siempre del punto isoeléctrico de cada enzima. Y afecta la conformación enzimática, pudiendo incluso llegar a desnaturalizar la enzima. A un pH de 5,5 es de esperar que ustedes tengan una actividad, una velocidad de reacción un poquito mayor que a pH 10. ¿Por qué? Porque en el caso de la ureasa se sabe que su rango de pH en el cual se mantiene activa puede ir desde 5 hasta 9,5-10. Pero ya 10 para esta enzima es un valor extremo, ¿verdad? Donde uno podría pensar incluso que está en proceso de naturalización. Mientras que en 5,5 digamos que todavía no está en un proceso de naturalización porque está dentro del rango que se ha descrito teóricamente en donde la enzima funciona. Sin embargo, a pH cercanos a 7, y eso ocurre también con las enzimas, por ejemplo, en nuestro organismo, ¿verdad? Que nuestro pH fisiológico es 7 más menos 0,2 más menos 0,3. Ese va a ser el pH óptimo de esas enzimas, al igual que como vimos con temperatura. Para los compañeros que tengan que hacer velocidad de reacción contra pH, es igual que con temperatura. En el eje X, ustedes no tienen que calcular nada, nada más poner los valores de pH. Mientras que en el eje Y tienen que calcular la velocidad de reacción a partir de los mililitros de HCl reales. ¿Claros con esta parte, chicos? Sí.
¿O alguno tiene alguna duda? Asumo que no tienen ninguna, entonces Profe, seguimos adelante. profe. A ver. Para calcular el eje Y, dijo que había que calcular ¿qué con respecto a qué? Para el eje Y, Ana, siempre es la actividad enzimática, velocidad de reacción, con la fórmula La fórmula vimos, 4. La fórmula 4. Aquí tienen que utilizar la fórmula 4. Exactamente. Okay. Y aquí simplemente ponen los 3 pHs que utilizaron. ¿De acuerdo? Listo. Sí, gracias. Ok. Tiempo de reacción. Vean que aquí sí está muy interesante el asunto porque aquí ustedes están calculando, número 1, compañeros, para los que trabajaron tiempo de reacción y para la actividad evaluada a todos. No van a poner velocidad de reacción. Si ponen velocidad de reacción, tienen esa parte mala, porque ya es como la tercera vez que conversamos que para tiempo de reacción ustedes no calculan velocidad de reacción. Calculamos sustrato hidrolizado. ¿Ok? Micromoles de sustrato hidrolizado entre volumen. Urea hidrolizada. Es la fórmula que vimos en el punto 3 al principio. ¿De acuerdo? Punto número 1. Punto número 2, lo que va en el eje X son los 4 tiempos diferentes. Entonces, ¿qué es lo esperable? ¿Qué es lo teóricamente esperable en el caso de la ureasa, del frijol de soya? Y en nuestras condiciones experimentales, que a los 10 minutos obtuvieran cierta velocidad de reacción, a los 15 se incrementa a los 20 y a los 25 se sigue incrementando, ¿verdad? De manera que vamos a obtener una línea recta ascendente. O sea, ¿quién me puede decir qué interpretación le damos a este gráfico, muchachos? ¿Alguno de los que haya trabajado tiempo de reacción? O cualquier compañero realmente, porque esto nos involucra a todos en el laboratorio. Que mientras más tiempo pase, hay mayor urea hidrolizada. Exactamente, exactamente. Esa es la conclusión. En nuestras condiciones experimentales, que de paso les digo, son condiciones con exceso de sustrato. ¿Por qué con exceso de sustrato? Para que el sustrato no sea una limitante de esta reacción y el efecto que veamos se deba únicamente al tiempo de reacción. Conforme el tiempo pasa, en nuestras condiciones experimentales con exceso de sustrato, vemos que se incrementa esa velocidad de reacción. Conforme pasa más tiempo, más hidróxido de amonio se nos produce. En un rango que va de 10 minutos a 25 minutos. Sin embargo, lo que observamos es esto, ¿verdad? Lo que se describe en el punto A es, como les decía, por exceso de sustrato. ¿Qué pasa si en lugar de 25 minutos yo les dijera, vayan y miden 24 horas después? ¿Qué piensan ustedes que podría haber pasado las 24 horas? ¿Podríamos encontrar una línea ascendente? Como le estamos viendo hasta los 25 minutos. ¿O no? Llega un punto en el que ya las enzimas ya trabajan a su máxima capacidad, ¿no? Sí, pero sobre todo llega un momento en que el sustrato se agota, ¿verdad? Llega un momento en el cual el sustrato se agota, que es lo que se representa en la figura en la parte B y C. No sabemos qué pasa a las 24 horas, Pablo, para serle honesta, porque nosotros no hemos pasado 40 minutos en este laboratorio. Entonces sí les puedo decir que incluso a los 40 minutos la tendencia sigue siendo hacia arriba, porque trabajamos con exceso de sustrato. Entonces, conforme más tiempo pase, se incrementa el sustrato hidrolizado. Recuerden que aquí no podemos hablar de velocidad de reacción, esa es nuestra interpretación. Sin embargo, uno pensaría, bueno, eventualmente cuando ese sustrato se gaste y ya no estén en condiciones de exceso de sustrato, lo que se espera teóricamente es que esa gráfica muestre esta tendencia. Es decir, ya esa cantidad de sustrato hidrolizado no se va a incrementar porque ya no hay sustrato disponible para que la enzima trabaje. ¿Claros con esta parte, chicos? ¿Quedó claro? Sí. Profe, tengo una pregunta hipotética. A ver. Si a esta reacción le añadiéramos un catalizador, igual se podría como llegar a ese punto como... más enzima. O sea, Usted está hablando de agregarle más enzima. Pues no necesariamente más enzima, sino, digamos, como un catalizador que es lo que hace que las reacciones, que disminuya, por así decirlo, el tiempo o acelerar la reacción que ya está. Es que, mira, recuerde que el catalizador aquí es la ureasa. Ese es nuestro catalizador biológico.
Entonces, nosotros estamos midiendo el sustrato que hidroliza la ureasa, que es altamente específico de su sustrato urea. Entonces, esta gráfica lo que nos demuestra es que en condiciones de exceso de sustrato, que quiero que les quede claro, ¿verdad? Porque esta gráfica da esa línea ascendente directamente proporcional, es porque ustedes están trabajando con exceso de sustrato. Entonces, no importa que lleguemos hasta los 25 minutos, la enzima tiene suficiente sustrato para trabajar. En el momento en que ese sustrato se agota, ¿verdad? Digamos, ustedes ya no le están agregando más sustrato, así dejaron la reacción. En algún momento la enzima, digamos, va a catalizar ese sustrato, lo va a transformar. Entonces va a llegar un momento, no sabemos cuándo, ¿verdad? Porque no hemos hecho el experimento más allá de 40 minutos, va a llegar un momento en que ya la enzima no tiene más sustrato. Y por eso la velocidad de reacción, bueno, no velocidad de reacción, el sustrato hidrolizado ya no se hidroliza más, porque ya no existe más sustrato para que esa enzima trabaje. Por eso se da esta fase estacionaria acá. Entonces no depende de la ureasa, sino depende del sustrato en este caso. No, siempre el sustrato, muy buena pregunta, siempre el sustrato es un parámetro limitante en la reacción. Por eso, para tiempo de reacción y por eso, para cantidad de enzima, el sustrato está en exceso. Siempre les ponemos sustrato en exceso, un montón de sustrato para esa enzima, para que el efecto que veamos sea exclusivamente el parámetro que ustedes están midiendo. En este caso, tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Con efecto de cantidad. Sí, perdón, ¿me vas a decir algo? No, que sí, de acuerdo. Ok, todo entendido, entonces, sí. Ok, Super. de acuerdo. Para cantidad de enzima, chicos, pasa similar. ¿Qué es lo que uno hubiera esperado? Lo que se espera que ustedes hayan obtenido. Con punto 1 de enzima, cierta velocidad de reacción. Conforme incrementamos la cantidad de enzima, se va incrementando esa velocidad de reacción. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí hablamos de velocidad de reacción. Porque todos los tubos incubaron 20 minutos. ¿Quién me puede decir cómo se interpreta esta gráfica? Que es muy similar a la anterior. ¿Quién me puede interpretar esta gráfica, muchachos? Entre más enzima, más aumenta la velocidad, pro. Conforme se incrementa la cantidad de enzima, exactamente. Vea que así lo tienen que hacer en la actividad evaluada, muchachos. Conforme se incrementa la cantidad de enzima en nuestras condiciones experimentales, que son de exceso de sustrato, nuevamente, se incrementa la velocidad de reacción. No importa que agreguemos y agreguemos y agreguemos más enzima, porque tenemos mucho sustrato para que esa enzima trabaje, por decirlo así. Entonces, el sustrato, como está en exceso, no va a ser un parámetro limitante, porque lo que queremos ver es cómo afecta la cantidad de enzima. Entonces, en nuestras condiciones experimentales, vemos que conforme incrementamos la cantidad de la enzima ureasa, se incrementa la velocidad de reacción. Sin embargo, esto ocurre similar, muchachos, o si no tuviéramos ese exceso de sustrato, ¿qué es lo esperable? Que similar con tiempo de reacción, de no contar con exceso de sustrato y cuando ese sustrato ya se acabe, la actividad enzimática, digamos, queda en una fase estacionaria, donde ya no se incrementa, digamos, queda estática porque ya no hay sustrato para que la enzima convierta la urea a hidróxido de amonio, que es lo que ustedes están cuantificando. ¿Claros aquí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por último, o por penúltimo, vean que estamos llegando al efecto de la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué ocurre para los compañeros que hicieron concentración de sustrato? Bueno, número 1, recuerden, van a graficar velocidad de reacción contra concentración de sustrato en milimoles. Se les pide que sean en milimoles. Vean que la urea está originalmente en moles. Entonces, tienen que hacer la conversión, ¿de acuerdo? Tienen que aplicar aquella formulita. Concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2 para cada tubo. Estos valores que yo estoy poniendo no necesariamente son los valores de su práctica, ¿ok? La estoy poniendo ahí para hacer la gráfica e ilustrar el comportamiento. El comportamiento, eso sí, debe ser igual, ¿de acuerdo? Entonces, en este gráfico, donde ustedes tienen que calcular en el eje Y y tienen que calcular también en el eje X, es de esperar que a baja concentración de sustrato haya cierta velocidad de reacción.
Sin embargo, conforme ustedes incrementan esa concentración de sustrato en la reacción, esa velocidad de reacción se dispara, ¿verdad? Vean que va en una línea recta ascendente. Sin embargo, en el caso de la ureasa del frijol de soya, llegamos a un punto, a una concentración de sustrato en donde no importa que le agreguemos un montón más, ya la tendencia de subir, digamos, rápidamente la actividad enzimática no se da. Llega un momento en el cual ese sitio activo de la enzima ureasa, por decirlo así, se satura. Y cuando se satura, no importa que agreguemos mucha más concentración de sustrato, esa velocidad de reacción no se incrementa significativamente. El comportamiento de este tipo de enzimas se describe por medio de una fórmula matemática. ¿Ustedes ya vieron enzimas en su clase de bioquímica teoría, chicos? ¿Sí o no? Sí. ¿Vieron la cinética de Michaelis-Menten? No. ¿O sí? Sí, pero Sí la vieron, entonces perfecto. Entonces entienden lo que yo les estoy explicando acá. Recuerden, aquí ustedes experimentalmente están demostrando que la ureasa del frijol de soya, debido a este comportamiento entre el gráfico de velocidad de reacción, concentración de sustrato, va a dar una gráfica que es como una hipérbola. Y eso es característico de las enzimas que cumplen con la cinética de Michaelis-Menten, que es lo que pasa precisamente con esta ureasa. La cinética de Michaelis-Menten describe lo que ya les dije anteriormente, ¿verdad? Se describe matemáticamente por medio de la fórmula velocidad de reacción es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km, que es una constante, más concentración de sustrato. Y precisamente tiene que ver con este comportamiento, con esta cinética. Las enzimas que muestran la cinética de Michaelis-Menten empiezan a incrementar su velocidad de reacción conforme se va aumentando la concentración de sustrato. Sin embargo, a baja concentración de sustrato, ese incremento es más rápido, ¿verdad? Cuando llegan a cierta concentración de sustrato, ya esa velocidad queda, digamos, relativamente estática. Entonces, por eso estamos hablando de la velocidad máxima de reacción y eso es característico de este tipo de enzimas. Algo muy interesante también de este comportamiento es que ustedes, a partir de estos datos, ustedes pueden calcular las constantes de Michaelis-Menten, pueden calcular la velocidad máxima y pueden calcular la Km. ¿Ustedes recuerdan qué era la Km, muchachos? En Michaelis-Menten. ¿Lo vieron? Sí. Es la concentración en la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Exactamente. Es la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima está a la mitad. Entonces la Km tiene unidades y son las mismas unidades de concentración que ustedes graficaron acá. Si la tienen en milimoles, esa Km va en milimoles. Mientras que la velocidad máxima va en unidades internacionales entre volumen, porque son las mismas unidades de la actividad enzimática que ustedes calcularon. ¿Cómo calculamos esas constantes? Sacando el gráfico inverso. El gráfico inverso se conoce como el gráfico de Lineweaver-Burke y es simplemente 1 entre velocidad de reacción y 1 entre concentración de sustrato. Entonces, dándole vuelta a la ecuación que vimos anteriormente de Michaelis-Menten, vea que vamos a tener una ecuación de una recta. Cuando ustedes hacen este gráfico, que lo van a hacer de hecho en Excel el día de hoy, van a obtener una línea recta y vamos a obtener una ecuación de la recta. Y por medio de esa ecuación, sabiendo que el intersecto en Y es 1 entre velocidad máxima y el intersecto en X es menos 1 entre Km, a partir de esta información y la ecuación de la recta, ustedes calculan las constantes. Rápidamente un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de este gráfico que les mencionaba, de Lineweaver-Burke, hecho en Excel. Entonces tenemos que aquí tendríamos 1 entre Vmax y aquí tendríamos menos 1 entre Km. Entonces, X es igual a menos 1 entre Km, ¿de acuerdo? Porque es el punto que pega aquí en X cuando Y es 0. A partir de la ecuación de la recta, ustedes le ponen allí el valor de 0 y así despejan el valor de Km, ¿de acuerdo? Mientras que 1 entre V más es el intercepto en Y cuando X es 0. Entonces, nuevamente, a partir de la ecuación de la recta, ustedes pueden calcular la velocidad máxima llevando esa ecuación a X igual 0.
¿Claros con esta parte, chicos? Sí. Todo clarísimo. Profe, A ver, el Luis. gráfico, ¿cómo lo ¿Perdón? hacemos? El ¿Perdón? gráfico. Ah, ya se los voy a explicar. Bueno, no se los voy a explicar yo. Ustedes lo van a ver a partir de un video que está en la actividad evaluada. ¿Ok? Entonces, Ok, bueno, ok. ya les va a quedar clarito. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ya terminamos con la parte de discusión de resultados. Vamos ahora a mencionarles muy rápidamente la actividad evaluada. En el aula virtual ya están subidos todos estos documentos, ¿de acuerdo? Incluso está la práctica de cinética que ustedes hicieron la semana pasada. Está un video que les da un ejemplo de cómo hacer los gráficos en Excel, por ejemplo, temperatura. El ejemplo que está es en temperatura, pero aplica para temperatura, aplica para pH, para concentración de sustrato, etc. Luego está un PDF con las indicaciones de la actividad evaluada. Lo que yo voy a hacer ahorita es distribuirlos en 4 grupos al azar, ¿de acuerdo? Cada grupo tiene un número, que es el número de la sala o el número del room en donde ustedes van a estar. Igual yo voy a ingresar a cada grupo para confirmar con ustedes su número de grupo, ¿ok? En las indicaciones que están en el aula virtual viene lo que tiene que hacer cada grupo. Entonces, lo primero que les solicito cuando se reúnan, cuando ya esté el grupo listo, es descargar la actividad evaluada y leer las indicaciones y ejecutarlas exactamente tal cual. ¿De acuerdo? Para la actividad evaluada ustedes van a ocupar los datos y los datos están en un archivo en Excel que también está en el aula virtual. En este Excel, Luis, viene un link de un video en YouTube donde les explica paso por paso cómo hacer el gráfico en Lineweaver-Burke y cómo calcular la ecuación de la recta o obtener la ecuación de la recta y calcular lo que les acabo de explicar, KM y Vmax. ¿De acuerdo? Pero al menos les da la ecuación de la recta y les dice cómo elaborar el gráfico, por si tienen dudas. Y viene muy paso a paso, estoy segura que lo van a hacer bien. Por último, decirles que, bueno, tenemos chance hasta las 4:50 de hoy, pero para que ustedes suban el PDF con la información que les estoy solicitando para la actividad evaluada, van a tener chance hasta las 11:59 de hoy, ¿verdad? Y lo suben en esta parte, digamos, en este buzoncito que está en el aula virtual. ¿Qué datos experimentales van a utilizar para la actividad evaluada? Los mismos datos de su protocolo, lo mismo que ustedes hicieron la semana pasada. La concentración de urea, la concentración de HCl, los volúmenes finales, todo lo que yo acabo de revisar con ustedes experimentalmente es lo que ustedes van a usar para los cálculos de actividad enzimática contra cada parámetro. Y nuevamente confirmarles, la fecha de entrega es hoy a más tardar las 11:59. Si lo pueden tener listo durante el lapso laboratorio, genial. Pero si no lo tienen listo, son las 4:50 y no lo tienen listo, tienen un chancecito más para terminarlo. ¿Claros, muchachos? Profe, los datos serían estos que están en el aula virtual.